Estimados inversionistas, un gusto saludarles. Mi nombre es José Belisario Hernández Orellana, estudiante de la carrera de Maestría en Administración Financiera de la Universidad Tecnológica. Primero, pues agradecerles la oportunidad de permitir realizar la evaluación financiera de este proyecto, al cual denominaremos Granja Avícola San Benito. Los datos importantes del proyecto y por qué decirles que el proyecto es factible. Primero, porque el huevo es un producto de alta demanda que lo consume, digamos, toda la población, eh, tanto niños, adultos, ancianos, y en cualquier tiempo de comida siempre está presente el huevo. Otro dato importante del cual yo les digo que es factible el proyecto es porque el desarrollo de las aves es en 20 semanas y la producción dura aproximadamente 80 semanas. También es factible porque hay una alta disponibilidad de materia prima, servicio técnico e insumos. Tal es el caso que el alimento principal de estas aves es el concentrado y en el país hay muchos fabricantes de concentrado, entre ellos podemos mencionar Mor, Alianza, Concentrado San Juan e incluso hay, digamos, concentrados artesanales que también, pues, verdad, se usan, aunque más adelante vamos a ver, pues, que esos concentrados no tienen las vitaminas y la alimentación balanceada que necesita para tener una buena producción. Otra de los factores que mencionamos en la factibilidad es que no requiere de maquinaria y personal altamente capacitada. Todo el equipamiento, desde la construcción de las galeras, el equipamiento para alimentación de las aves, se encuentra pues acá en el país, no hay mucha dependencia del extranjero. Y otro pues finalmente que el huevo se puede vender en supermercados, mercados locales, distribuidores mayoristas y minoristas, o sea que tiene mercado este producto. Tenemos ahí como parte de ya iniciando en lo que es el estudio de la viabilidad económica, vamos a empezar por la inversión inicial del proyecto. Y para desarrollar 25,000 pollitas, tenemos que comprar un terreno en $150,000, la construcción de 5 galeras de 12 por 42 metros, nos costaría $175,000, el sistema de comederos y bebederos automáticos, 12,500, la compra del vehículo para distribuir el producto, la compra de pollitas para el desarrollo también, el concentrado de inicio para desarrollo de las pollitas, el sistema de luz y agua eléctrica que hay que instalar a las galeras y la elaboración de nidos para postura de las gallinas. Total de la inversión inicial, $544,750. En cuanto a los costos fijos y variables del proyecto, según proyección y cálculos, tenemos que los costos fijos anuales serían de $45,400 y los costos variables se han determinado en $3.63. La producción sería de 1,000 cartones diarios, esto a partir de la semana 21, y ahí pues considerando una mortandad del 5% de las aves. Bueno, también un dato importante que debemos considerar es que vamos a hacer una evaluación del riesgo, porque qué tal si estas proyecciones que hemos hecho tanto de ventas como precios de venta, costos fijos y variables, más allá, pues sabemos que tanto el precio del huevo como del insumo principal que es el concentrado, hay bastante variación en los precios, ¿verdad? Para ello es importante que hagamos la valoración del riesgo y para ello pues tenemos acá en el tablero las variables de entrada del proyecto. Y aquí ya tenemos el flujo de caja libre. Bueno, considerando la inversión inicial, los
las ventas, los costos, también la tasa de descuento, que en este caso es el costo de oportunidad, pues ya que acá hacemos la valoración de los flujos únicamente considerando el capital propio, el capital de ustedes como inversionistas. Entonces tenemos que, con estos flujos, tendríamos un payback descontado. A 5 años estaríamos recuperando la inversión inicial y tenemos un BAN o valor presente neto de 451.544.76. ¿Qué significa este BAN? Significa que el proyecto, además de recuperar la inversión inicial, nos estaría generando una rentabilidad de 451.544.76. La tasa interna de retorno es de un 25%. Y si recordamos anteriormente, en las variables de entradas teníamos que la tasa de descuento es del 12%. Entonces, desde ahí podemos decir que el proyecto es viable económicamente porque genera una tasa interna de retorno mayor al rendimiento que esperan ustedes como inversionistas. Ahora vamos a evaluar el otro escenario, siempre de este mismo proyecto, con las mismas proyecciones, pero agregándole el financiamiento bancario. Suponiendo que de esa inversión inicial de 544.750 se va a realizar con un 40% de capital propio, capital de inversionistas, y se optaría por un financiamiento bancario de un 60%. O sea, el capital que se estaría financiando con deuda sería de 326.850. ¿Qué hacemos acá? Calcular una tasa ponderada. Y tenemos en este caso el WACC de 9.05. ¿Cuál es la razón principal, verdad? Ustedes dirían, ¿por qué vamos a optar por deuda si nosotros tenemos capital? Pues mencionarles que el apalancamiento financiero en todo proyecto maximiza la rentabilidad y esto es precisamente por el escudo fiscal, ya que con el pago de intereses se deduce el pago de impuestos sobre la renta, lo cual les voy a demostrar con los mismos flujos de caja, pero ahora incluyendo el apalancamiento financiero. Tenemos entonces acá que la cuota anual que estarían pagando por este préstamo sería de 61.533.97 en los 8 años de plazo. Y es así como al incorporar el financiamiento, el payback estaríamos recuperando la inversión en 4 años. Pero ustedes se podrán preguntar por qué si en el flujo libre también era casi el mismo tiempo. Aquí es por la razón que si ustedes se recuerdan, el WACC que calculamos nos resultó menor, es un 9.05, mientras que la tasa de interés del préstamo bancario, según el Banco Central de Reserva, sería una tasa de préstamo del 10.12. Ustedes podrían decir, no, entonces no conviene porque es mayor, pero no, déjenme decirles que por precisamente el escudo fiscal, podemos ver acá que el BAN es mayor, ¿verdad? Porque estaríamos obteniendo un BAN de 647.863.09 y aparte que también la tasa interna de retorno nos sube a un 35%. Entonces, ahí podemos ver que es conveniente utilizar el apalancamiento financiero. Pero como les decía anteriormente, ¿qué tal si estas proyecciones no se nos dan? Entonces venimos y sensibilizamos las principales variables, como son la cantidad de ventas, el precio, el costo fijo y el costo variable.
Y es así que tenemos, por ejemplo, en el caso, acá en esta tablita, si todo se diera al 100%, tendríamos un BAN de 451.544.76 y así sucesivamente. Si disminuyen o aumentan estas proyecciones, ahí tenemos los posibles escenarios del BAN. Y ahí podemos ver que en cuanto a las ventas, la cantidad de ventas no es una variable muy sensible. Sin embargo, el precio sí, ¿verdad? Porque si el precio disminuye, tendríamos ahí, si es disminuye un 80%, ya ahí el BAN se nos vuelve negativo. Ya ahí, pues, ¿verdad? No nos conviene la ejecución del proyecto. Pero para ello, pues, nosotros debemos cuidar principalmente el precio y manejo de los costos, ¿verdad? Para que no se nos dispare, ¿verdad? El precio. También tenemos acá el costo fijo, no es sensible. Sin embargo, el costo variable, este sí, ¿verdad? Porque recordemos que el principal costo variable en este proyecto es el consumo del concentrado. Y sabemos que es fluctuante el precio, ¿verdad? Entonces, una fluctuación o más bien un incremento en el precio de esa materia prima nos pudiese generar un BAN negativo. También en cuanto al precio, recordemos que aparte de vender el huevo, también al finalizar a las 80 semanas el ciclo de producción de la gallina, también se vende la gallina como gallina con precio de descarte. Entonces, si disminuye ese precio, también nos afecta. Aquí tenemos de manera gráfica el análisis de la sensibilidad de las variables. En este caso vemos que, por ejemplo, las ventas no es tan sensible porque en ninguno de los escenarios se nos vuelve negativo. Sin embargo, si vemos el precio de venta, sí, ¿verdad? Tanto en el precio de venta del huevo como el precio de venta de las gallinas de descarte, si baja más de un 80% el precio, ya ahí nos genera un BAN negativo. Y mientras que el costo fijo no tiene una mayor variación, ¿verdad? Un mayor efecto en cuanto al BAN. Sin embargo, ¿verdad? El costo variable sí, ¿verdad? Este principalmente decíamos incrementa, ¿verdad? El precio del concentrado. Ahí pues se nos vuelve el BAN negativo. Entonces tenemos que los escenarios con probabilidad de BAN negativos es de un 17% y la probabilidad de éxito de este proyecto sería de un 83%. De todos estos resultados, ¿qué conclusiones podemos obtener? Que porque al evaluar los flujos de caja libre y con financiamiento, se obtiene un PAN positivo. Entonces, podríamos decir que ya sea al llevar a cabo el proyecto con flujos de caja libre o con financiamiento, siempre se obtendría rentabilidad. También que el valor presente neto con tasa costo de capital nos da un PAN de 451.544.76. Entonces podemos decir que es un valor positivo, pero vemos que al aplicar el financiamiento financiero se maximiza la rentabilidad y ahí obtendrían una rentabilidad ya después de recuperar la inversión inicial, los costos y gastos, de 647.863.69. También que la tasa interna de retorno es mayor que el costo de oportunidad y que el costo promedio ponderado de capital. Por lo tanto, el proyecto es viable económicamente. Ahí tenemos el cálculo de la tasa interna de retorno con el costo de capital sería de 25%.
Y si utilizamos el apalancamiento con el costo promedio ponderado de capital, obtendríamos un 35%. Por lo cual podemos decir que utilizando el apalancamiento financiero se obtiene una mayor rentabilidad, y eso es por el efecto del escudo fiscal. Y ahí tenemos el payback, que es el tiempo en que nos tardaríamos para recuperar la inversión inicial. Vemos que anda en un promedio de 4 a 5 años. ¿Qué recomendaciones les podría dar para llevar a cabo este proyecto? Bueno, primero que es conveniente utilizar el apalancamiento financiero para obtener una mayor rentabilidad en el proyecto. También sería importante negociar con el banco una tasa menor para el financiamiento que deseamos obtener. Ya sea al ofrecer una garantía hipotecaria, posiblemente la tasa nos pudiesen mejorar, ¿verdad? También otra recomendación sería de dar un buen manejo profiláctico, tanto la vacunación, las vitaminas, implementar arcos de desinfección para evitar enfermedades. Recordemos que también si nosotros producimos un producto de calidad, va a ser muy preferido por nuestros clientes. Y la calidad se ve principalmente el color de la yema del huevo. Si una gallina tiene buena alimentación, el huevo pues es amarillita la yema. También consideremos que el proyecto tiene riesgo de mortandad de aves por un mal manejo profiláctico. Así que con esto hay que tener mucho cuidado. Igual un control eficiente de los costos, porque recordemos que el costo variable y el precio de venta tienen una constante fluctuación en el mercado. Para ello, pues debemos estar muy pendientes, ¿verdad? De cómo se van manejando los costos y gastos en el proyecto. Pues de mi parte, esta ha sido la recomendación y el estudio. Agradecerles la oportunidad y desearles muchos éxitos en su negocio. Muchas gracias. Bendiciones.